La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy día vamos a tocar el tema de la confrontación, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y también, por supuesto, las consecuencias para los países, especialmente los países vecinos, Canadá, México. Vamos a estar con el doctor Jorge Isaac Lechuga Cardoso del Instituto Tecnológico. A ver, estamos ya con Jorge, por favor, ¿podría poner su cámara que no vemos solamente su foto? ¿Me escucha? Sí, doctor Modesto, permítame un momento, ya enciendo mi cámara. Ok. Mientras que el doctor Jorge Isaac Lechuga nos va a poner su cámara y también luego explicar el tema, debo iniciar el programa con unas aclaraciones históricas. Muchas gracias, el Instituto Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Jorge Isaac Lechuga Cardoso. Permíteme hacer una pequeña información que es necesario para nuestro canal, ¿sí? No te vayas a ir, escúchanos un poco. Muy bien. Decía que ha habido el día hace un par de días una conversación con el señor rector de la ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y bueno, hubo pues la oportunidad para que el señor ex rector esclarezca algunas cosas. Nosotros solamente hacíamos preguntas para que él se explaye con toda amplitud, pero hubo momentos un poquito muy difíciles de diálogo y allí el señor ex rector un poco que quiso descalificar a este modesto servidor, siendo no era un poco más, no era científico, que no valíamos poco, y se refirió al doctor Arturo Talledo, que es actualmente ocupa el cargo de vicerrector de investigación, pero que de acuerdo al acuerdo de la Asamblea Universitaria ha sido elegido como rector. Sin embargo, la SUNEDU todavía no lo reconoce. Y allí en la conversación, el calor de la conversación, debo decir que cometí un error, dado que el señor ex rector decía que Arturo Talledo era mejor científico que este modesto servidor. Bueno, señalé que él no era reconocido por el CONCITEC en la red nacional de ciencia y tecnología, donde están allí los investigadores peruanos reconocidos. Entonces yo lo que quería hacer ahora es hacerle llegar a mis disculpas al doctor Arturo Talledo, amigo mío, y para ello voy a presentar los documentos oficiales del RENACIT. Seguramente que el doctor Lechuga nos va a decir cómo ocurre en México. Vamos a ver qué dice el CONCITEC. No había observado esto, le voy a presentar por primera vez. Veamos entonces acá. Vamos a ver si es esta. Aquí está. Arturo Fernando Talledo Coronado, investigador RENACIT. Ahí está el código, etcétera, etcétera. Dice nivel 3. Es el nivel 3 y tiene acá los grados de magíster, de licenciado y doctorado. Muy bien. De modo que el señor Arturo Talledo efectivamente es reconocido como investigador por el RENACIT. Así que mis disculpas, estimado Arturo, por no haber eh, dado esta información correctamente, pero también, por supuesto, decirle al señor ex rector que
no debe calificar a los científicos porque él sí que no es miembro del conjunto de investigadores. Tendríamos que ser científicos para por lo menos calificar como científico a otros. Y para ello les voy a presentar ahora, voy a ver si se puede, voy a presentar acá la ficha de este modesto servidor, eh, Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, y somos RENACIT con el grado de doctor en Gobierno y Política Pública, doctor en la especialidad de Física, otro doctorado también señala en Física, pero es en Física y Partículas, Física y Partículas, magíster, licenciado y bachiller, de modo que tenemos aquí con 6 grados. Y el nivel es nivel 2 mientras que nuestro colega es nivel 3 de modo que el señor ex rector, un poco que debería, para calificar a los científicos, informarse con, eh, con esta base de datos del CONCITEC, en el que él no se encuentra, pero sí nos encontramos Arturo Talledo Coronado y el que habla. De modo que, Arturo, mis más sinceras disculpas y por supuesto deseo desde siempre que la universidad salga de este problema que se ha creado en la UNI y que sea la autoridad que corresponda. No sé, pues yo no conozco si está bien, de acuerdo a ley, que la asamblea haya elegido al rector de la manera como lo ha hecho, o está bien que el SUNEDU no reconozca, en fin, de esas cosas legales, francamente no lo sé. Deseo sinceramente que nuestra universidad tome su curso regular para que los alumnos ingresen. Ha sido tomada la universidad por los estudiantes que no están de acuerdo con la decisión de la SUNEDU y hay estudiantes que quieren ingresar. En fin, ha habido actos de violencia que están circulando en las redes. A un joven estudiante lo sacaron prácticamente a rastras de un local del pabellón central. Él lanzó una piedra luego de esos eventos contra la puerta. Es decir, estamos viviendo en la universidad una situación triste, dramática, que es necesario se arregle pronto. De modo que yo invito a mi amigo Arturo Calledo Coronado y la vicerrectora académica y que también es reconocida por la SUNEDO como rectora, Shirley Chilet, que se pongan de acuerdo y que no estemos pues en esta situación. ¿Quién tiene la razón? O en todo caso dejar que la justicia, los entes superiores resuelvan el tema. No pueden dejar que los alumnos de la uni y los profesores comiencen cada uno a tomar una opinión. No somos especialistas para eso. Por favor, que vuelva la tranquilidad. La universidad necesita urgentemente. Así que, repito, reitero mis sinceras disculpas, Arturo, y la doctora Chilet no la conozco, salvo que una vez le hice una entrevista breve. También la convoco para que hagamos de la universidad una nuevamente de paz. De modo que ahí termino y decirle también al señor Alfonso López Chao, recomendarle que no pierda los papeles. Solamente yo, como periodista aficionado, ofrecí la oportunidad de este canal para que explicara una serie de cosas que no las digo yo, es de Vox Populi. La universidad, los profesores hablan de cosas y era una oportunidad para que él esclarezca. Al final, un poco que se volvió tensa la reunión y todo el mundo ha sido testigo de ello y por supuesto no es una buena cosa. Una conversación, una entrevista tiene que ser en paz. Muchas gracias por atenderme esta comunicación, amigos seguidores, pero ahora sí vamos a la entrevista que habíamos pactado ya con nuestro invitado especial, el doctor Jorge Isaac Lechuga Cardoso. Ahora sí, muchas gracias, Jorge Isaac, por
aceptar la entrevista y soportar un poco el discurso que he tenido. Bueno, siempre en el programa empezamos por conocer a nuestro invitado. Por favor, Jorge, ¿dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Y qué hacían tus padres cuando eras chiquito? ¿En qué escuela estudiaste? ¿En qué universidad finalmente? ¿Cómo llegaste al sitio en el que te encuentras y que es un instituto de muy alto prestigio en México y en América Latina? Bueno, muy buenas tardes, doctor Modesto. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo especial a la audiencia y pues a todos los que nos escuchan pues a través pues de los canales digitales como YouTube. En mi caso, pues soy oriundo de la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Pues mi mamá, Nancy Cardoso, pues una trabajadora social abnegada a las comunidades. Pues desde muy chico la vi cómo trabajaba pues en temas pues de salud pública, etcétera. Y mi papá, un químico farmacéutico que pues trabajó por muchos años como comerciante y también me inspiró pues a desarrollarme en la docencia porque por muchos años también fue docente en una institución pues de educación secundaria en mi país. Estudié en la Universidad del Norte en Barranquilla gracias a una beca pues que otorgaba en ese momento el Banco Mundial y la financiadora de mi país que se llama ICETEX. Entonces, pues pude culminar mis estudios de pregrado en administración de empresas. Luego, pues hice una titulación de maestría en administración de organizaciones en la UNAD, sede Caribe, que es la Universidad Nacional a Distancia. Y luego, a partir pues de esa orientación hacia los negocios internacionales, tomé una especialidad en gerencia de los negocios internacionales en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Eh, pues siempre inquieto por el tema de la investigación, en su momento trabajaba para la Universidad Simón Bolívar y pues había alcanzado pues el nivel de asociado que sería pues entiendo que en el modelo peruano una categoría 2 y pues en ese momento pues yo quería seguir pues trabajando en la formación de la investigación y pero pues eh, estaba pues presto a buscar esos fondos de financiación para el siguiente paso y gracias al CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, obtuve una beca para cursar mis estudios de doctorado pues en la ciudad de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues en el 2021 pues pues realicé la sustentación ante pues el cuerpo sinodal y logré obtener el título de doctor en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. Actualmente pues soy profesor de planta del Departamento de Negocios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa. Pues para mí es motivo de orgullo también contarle a la audiencia que en el 2008, cuando era un estudiante, un joven investigador, que me gustaba pues todo el tema de investigación, participé pues del encuentro científico internacional en Lima. Me acuerdo que en ese momento el escenario fue el Museo de la Nación. Entonces, para mí es como me llena de mucho orgullo que pues otra vez podamos compartir pues este espacio, sobre todo porque en este espacio académico pude iniciar con la disertación y la socialización de los resultados que en ese momento desarrollaba en investigación. Entonces, pues también invito a esos jóvenes que nos escuchan a pues siempre intentar y dar un pasito más adelante porque pues al final del día obtienes los resultados, pero pues siempre marcado con la disciplina y pues el trabajo duro que implica pues lógicamente los procesos
de investigación. Perfecto, te felicito sinceramente esa trayectoria y sobre todo ahora que estás en México, explícanos un poco, yo sé más o menos, pero ¿cómo es que se califican los científicos en México? Ujú. En el caso del Sistema Nacional de Investigadores en México, pues tiene cuatro categorías, que es a candidato, el nivel es Ni 1 del Sistema Nacional de Investigadores, el nivel es Ni 2, que es pues del Sistema Nacional, y el es Ni 3, que es Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Esas son las cuatro categorías. En el caso de los docentes, bueno, de los investigadores que hacen parte de una institución pública, pues tienen acceso a una retribución económica, pues que da pues la federación, es decir, los Estados Unidos mexicanos, para precisamente fomentar y estimular a través de esa contribución económica para que el investigador pues siga publicando, tenga pues acceso para pagar pues sus publicaciones en revistas de alto impacto, o puede asistir a congresos o desarrolla algún tipo de aplicativo o tecnología dentro de su grupo o equipo de trabajo de investigación. El Sistema Nacional de Investigación también financia proyectos, sobre todo está interesado en el tema de frontera, pues de comunidades, y sobre todo el tema de la migración, por todo esto que pues vive hoy día México, que es básicamente un puente hacia los Estados Unidos de muchos migrantes que provienen desde Centroamérica y Suramérica. Y Ujú. ahora, ustedes, los investigadores, reciben un sueldo, una remuneración de la institución donde trabajan y además hay un bono adicional, ¿o cómo se regula las remuneraciones? Sí, así es. Bueno, en el caso del incentivo económico lo perciben los investigadores de instituciones públicas, porque hace algunos años hubo una reforma en el sistema de investigación y las universidades privadas pues ya no tenemos acceso al incentivo económico. Sin embargo, se puede solicitar a través de un amparo o una acción, por así decirlo, de tutela, por así decirlo, a favor, pues, de las actividades de investigación que en el caso de los privados hacemos de igual manera. Pero por derecho, pues, las instituciones públicas son las que tienen o cuentan con ese reconocimiento o incentivo económico. Por ejemplo, si yo estoy en una universidad pública y recibo una remuneración de la universidad de $1.000, por decir, en el nivel más alto, ¿cuánto me da este bono? Pues depende de la categoría, más o menos está entre unos 17.000 pesos mexicanos, y el último nivel está como en 20.000, 21.000, no recuerdo exactamente, pero esos son más o menos como Pero los para, montos. en dólares, ¿cómo es? En dólares serían unos, ya le digo, ¿Perdón? permítame. Ajá. Bueno, es entonces una... Serían unos $850 a 900.000 o $1.000, más o menos la contribución mensual que da el CONACYT para tener, pues, lógicamente, ese reconocimiento Perfecto, pues, me parece bien. lógicamente, del sistema nacional. Ujú. Acá en el Perú también recibimos bono y aquellos que no, efectivamente, para ganarse la vida, trabajan en dos o tres instituciones. ¿Eso también se da allá en México en algunos casos? Bueno, bueno, como yo pertenezco a una universidad privada, pues yo no tengo la capacidad para hacerlo, porque hay un compromiso, pues lógicamente, de exclusividad. Pero entiendo que hay instituciones o docentes de instituciones públicas que sí, pues tienen su actividad educativa, y también tienen pues su giro privado, son pues consultores o tienen sus negocios propios.
Entonces, pues también trabajan en otras actividades para complementar, pues lógicamente, es su sueldo. Pues hay de todo, en Luis, realidad. Sí. ok, ahora vamos al tema. Esta guerra comercial que empezó con la decisión del presidente de Estados Unidos ya ha sido bastante, digamos, provocadora, pero entiendo que ahora se ha aflojado un poco la tensión. Explícanos, por favor, el origen de esa guerra y cómo finalmente está evolucionando. Bueno, en el caso de la tensión comercial entre los Estados Unidos y pues la República Popular China, pues básicamente es una situación que ya viene de un primer gobierno del presidente actual, Donald Trump. En ese momento la guerra surgió a partir del conflicto por el acero. Entonces hubo todo un tema generado precisamente por las exportaciones chinas de acero hacia los Estados Unidos. También se agravó por el apresamiento de la CEO o la pues, presidenta principal de Huawei, que es una marca de teléfonos celulares, pues de servicios de todo el tema de telefonía celular y de equipos tecnológicos en Estados Unidos. Básicamente el argumento en esa ocasión o en esa oportunidad fue que pues la empresa estaba conspirando o haciendo situaciones de espionaje, pues básicamente porque en Estados Unidos no había en ese momento el desarrollo de la tecnología 5G. Entonces, pues básicamente la acusaron de espionaje y de, pues lógicamente atentar contra los derechos y los valores nacionales de los Estados Unidos. En este momento, en un segundo gobierno del presidente Donald Trump, pues básicamente emite unas declaraciones vía, pues básicamente electrónica, vía Twitter, pues comunicando que, bueno, y también en prensa públicamente también lo dijo, pues en su oportunidad, comunicando a algunos países que, pues, no estaban en la colaboración hacia la política exterior de Estados Unidos. El presidente Donald Trump pues tiene un programa, por así decirlo, o tiene un mando de gobierno que trabaja todo el America First, también conocido como MAGA, que es un movimiento que promueve los valores americanos de America First, es decir, primero Norteamérica, primero Estados Unidos, teniendo en cuenta que ya en su primer discurso de posesión y en su segundo discurso de posesión, él ha dicho públicamente que pues busca proteger los intereses y pues la industria privada nacional estadounidense en contra de países y regiones que amenazan la seguridad de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que pues eh, en muchas comunidades de Estados Unidos todavía hay pues signos de pobreza, hay signos pues de inseguridad y de que pues acusa básicamente a la situación económica y la desindustrialización, por así decirlo, a países extranjeros como el caso chino. Básicamente, pues el presidente Trump ha aumentado los aranceles, ha dado una lista de aranceles para los diferentes países y dentro de esa lista, pues básicamente inicialmente estaba en un 70% y hoy día casi que los productos tienen 120% de arancel, entonces casi que es inadmisible un producto tan recargado de aranceles. Lo ideal fuera que un arancel fuera de un solo dígito para no afectar pues el comercio internacional. China también ha entrado recientemente también a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, y está en toda la disposición de hacer cooperación
y trabajar, pues, lógicamente para contrarrestar todas esas barreras comerciales y todas esas prácticas desleales del comercio exterior, tanto en políticas arancelarias como políticas no arancelarias, pero pues se encuentra ante una situación de un Estados Unidos desafiante que pues no va a permitir el ingreso o no o quiere restringir el ingreso básicamente de las mercaderías producidas en China. Recordemos básicamente que China es el principal exportador y productor del mundo y que hoy día Estados Unidos tiene una balanza comercial, una deuda exterior o una balanza comercial deficitaria con respecto a China. ¿Qué quiere decir eso? Que las importaciones chinas son superiores a las exportaciones desde Estados Unidos hacia China. Un poco el gobierno chino controla mucho el tema de los servicios bancarios que pues en muchas oportunidades han intentado entrar pues la banca americana, incluso cuando se realiza una transacción, un pago en China, básicamente se utilizan eh, otras plataformas como el caso de Alipay, que es una plataforma propiamente de China, del grupo Alibaba, que pues básicamente busca es proteger pues, los medios de pago chinos y tener un control sobre el comercio interno o el comercio nacional dentro de China. Entonces, hoy escuchamos las declaraciones de Xi Jinping diciendo que básicamente ellos tienen una postura pues de que ellos no van a ceder y no tienen por qué ceder y pues la lectura es que ellos han buscado también muchos socios a través de la iniciativa de la Ruta y la Franja, que es una iniciativa que busca incluir países de Europa, de África y de Asia, pues en una ruta que básicamente busca sacar las mercaderías desde China hacia el Océano Atlántico, hacia las costas europeas, donde pues hoy día se tiene mucho tiempo en tránsito marítimo. Entonces esas rutas pues lógicamente acortarían la ubicación de las mercaderías, teniendo en cuenta, otra vez repito, que China es el principal productor y exportador a nivel mundial. Una de esas iniciativas que hoy ve Estados Unidos con recelo es el caso de Chancay. Entonces recordemos que el caso de Perú, el caso de Chile y el caso de Brasil son economías que han pues girado los ojos o volteado los ojos hacia China, pues que básicamente representa un socio comercial importante para estos tres países y que hoy día generan un comercio pues exterior importante y significativo con este país. El puerto de Chancay sería básicamente la entrada o pues la puerta de entrada de los productos chinos hacia Sudamérica. Incluso hoy día se está pensando pues en también un proyecto que busque conectar Chancay con el caso del territorio de Brasil, precisamente porque Brasil hace parte también de la iniciativa y hoy día el caso de la expresidenta Dilma Rousseff pues encabeza el Banco de las BRICS, que es básicamente el conglomerado o el bloque económico de Brasil, Rusia, India y China como países emergentes y que desafían la hegemonía política que por muchos años, sobre todo en el siglo XXI, ha tenido Estados Unidos sobre el control de la seguridad y pues los principales foros económicos, foros políticos y de seguridad a nivel internacional. Muy bien. Ahora, parece que la guerra que hay básicamente es debida al avance extraordinario de tecnología que tiene China y que produce objetos de mucho más valor y valor, digamos, de uso y a menos precio
que no ha sido capaz de igualar Estados Unidos o Alemania o Francia. Parece que sus productos están invadiendo tanto por calidad como por precio, y Estados Unidos reacciona poniendo barreras comerciales como lo hacían en los años 70 los países subdesarrollados, ¿no? Haciendo barreras, y que Estados Unidos, en el famoso consenso de Washington, como tú conoces muy bien, hicieron una política internacional de comercio diferente, apertura de libre mercado, etcétera, pero ante el retraso relativo de Estados Unidos y los países de Europa eh, frente a China, tecnológicamente hablando, nos ha hecho cambiar de idea, y ahora parece que más bien el proteccionismo está aumentando. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Sí, bueno, en los 80 y los 90 veíamos, por ejemplo, una apertura económica de la mayoría de países en el mundo. Yo diría que no solo en América Latina. En el caso, por ejemplo, de Colombia, se abrió hacia el mundo hacia el año 85. En el caso de México, hacia el año 89, básicamente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecam. Y básicamente, pues estos procesos hicieron que se generaran unas dinámicas de apertura comercial, pero que hoy día, pues básicamente muchos académicos dicen que hoy tendemos a la desglobalización, que es básicamente el fenómeno contrario. Porque, pues, bueno, algunos bloques o algunas economías están tendiendo a cuidar sus fronteras nacionales y, pues, colocarle lupa básicamente a cómo están realizando el comercio exterior. Es una situación, pues, que se repite y se aviva porque en esos flujos comerciales tenemos, pues, muchas asimetrías. Como ya lo comenté hace pues, un rato, existe mucha asimetría en el comercio internacional de los Estados Unidos, y el actual presidente Donald Trump ve con mucha preocupación de que pues básicamente haya muchísimas exportaciones hacia China, pero el comercio no es recíproco con respecto a las exportaciones desde Estados Unidos hacia China. Y el proteccionismo, pues, no es una iniciativa positiva para el comercio internacional, sobre todo cuando como consumidores globales, pues tenemos acceso a mercaderías que difícilmente sin ese comercio internacional se pudiera gestar o tener, pues, básicamente en nuestra despensa o en nuestra economía familiar. También es muy importante, pues, resaltar que el proceso chino y de estos gigantes asiáticos, como el caso de Taiwán, de Hong Kong, de Vietnam, son países que han demostrado que a través del proceso histórico, eh, que fueron, pues, seleccionados o tomados como las industrias o las maquilas de los países desarrollados de Estados Unidos y de Europa, ellos pudieron absorber esa transferencia de conocimiento y tecnología, y hoy vemos unos productos chinos que no tienen la misma calidad que a lo mejor tenían en los años 90. Yo me acuerdo que cuando yo era niño yo agarraba un lápiz importado de China y pues se quebraba, era sinónimo de baja calidad. Pero hoy día, pues, es una historia diferente porque incluso todos los productos Apple, pues, el iPhone, la Mac, todos estos productos de tecnología de gama alta, pues, se producen básicamente en esos centros de producción, y todas las plataformas tecnológicas como Temu, como el caso de Alibaba o como el caso de otros tantos, Amazon, etcétera, todas estas plataformas utilizan los centros de producción chinos para abastecer esas compras en línea que hoy hacemos desde casa. Entonces, ellos también se han fortalecido en el tema portuario, tienen unos centros portuarios logísticos
que tienen pues buques transatlánticos post-Panamá que básicamente tienen una capacidad mayor al de los puertos tradicionales, por ejemplo, en muchos puertos de Sudamérica. Todavía no alcanzan a llegar precisamente porque no hay el calado o los puertos no tienen esa capacidad para recibir estos buques de alto nivel y alto calibre. Pero pues toda esa tecnología en logística, en cadenas de suministro, es básicamente un desarrollo que ha partido de un proceso histórico que han sufrido todos estos países precisamente por la industrialización acelerada que han vivido y la transferencia de conocimiento y tecnología que hoy pues lógicamente gozan y que no tienen nada que envidiarle a un puerto en Europa o Estados Unidos. ¿Y cuál es la situación de México respecto a Estados Unidos? Hay un lío ahí tremendo. Sí, claro. En el caso de política exterior, pues la presidenta Sheinbaum, que es pues la primera presidenta mujer aquí en los Estados Unidos mexicanos, ha tomado una postura pues eh, muy manteniéndose al margen y pensando con cabeza fría, por así decirlo, porque su diplomacia pues cuida mucho los intereses del empresariado mexicano. Los empresarios mexicanos, su primer destino de exportación es los Estados Unidos e históricamente la relación comercial desde el Telecam y ahora el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México pues ha sido muy significativo y en lazos comerciales, también pues de movilidad de personas, movilidad, pues flujos de inversiones, pues ha sido muy significativo y hoy día todo el norte de México recibe mucha derrama económica precisamente porque geoestratégicamente la posición de México permite que muchas de estas compañías asiáticas, como el caso de la Kia o como el caso de la Hyundai o como el caso también de otras compañías como Volkswagen, Ford, entre otras, puedan producir aquí en el norte de México e importar, perdón, exportar hacia los Estados Unidos. Básicamente la mayoría de todos estos productos automotrices y también sirve de hub hacia la exportación de otros países en Centroamérica y Suramérica que no producen o que no tienen desarrollado la industria automotriz. Precisamente por el tema de los costos, recordemos que las economías de escala se sirven y los centros de producción se sirven por el tema del costo de mano de obra, que es mucho más barato, y los servicios públicos, que lógicamente son de vital importancia para la producción en masa. El caso de del agua y la energía, que son recursos importantes para, sobre todo, la industria automotriz. Un gran ejemplo de todo este proceso también de libre comercio y de inversión extranjera directa. Es el caso de Monterrey, que hace algunos años fue anunciado por Elon Musk, pues el presidente o el CEO de X y de pues Tesla, que es una empresa importantísima hoy día en desarrollo de autos pues autónomos y también con energía eléctrica su gigaplanta en Monterrey, Nuevo León, México. Entonces, básicamente el proyecto está hoy día parado precisamente porque Elon Musk también hacía parte hasta hace algunos días, no sé, pues, o pocos meses, pues, del gabinete presidencial del presidente Donald Trump. Entonces, pues, teniendo en cuenta su discurso, pues, no se veía bien que pues, uno de su gabinete, pues, básicamente invirtiera en un país vecino como México. Él paró ese proyecto, pero pues
inicialmente, cuando no hacía parte pues, de la política, había anunciado la construcción de la gigaplanta en Monterrey. Y es precisamente por ese interés de los industriales de reubicar los centros de producción, aprovechando todos estos acuerdos comerciales, como el caso del TEMEC o el antiguo Telecam, que brinda muchas exenciones en temas pues aduaneros y también tributarios, por qué no decirlo, para el caso de la inversión extranjera, sobre todo en el norte de México, y que lógicamente está permeando la economía nacional para que pues se desarrollen otras industrias, porque pues la derrama económica por un sector industrial también produce bienestar económico en en sus proveedores y en su cadena de suministro local. Y el caso de Colombia, que tú eres de Colombia, ¿cómo va el desarrollo científico? ¿Por qué los estudiantes están saliendo o hay poca gente que se va del país? ¿Cómo es la situación? Bueno, en el caso de Colombia, el Caso nivel. de Colombia, que tú... El sistema de investigación nacional se llama MinCiencias, antes se llamaba Colciencias, es una plataforma que, eh, bueno, tradicionalmente, lo puedo decir públicamente, no ha tenido de pronto ese talante en temas económicos como si lo ha tenido otros referentes como el caso mexicano, que pues tienen esa oportunidad de recibir un reconocimiento económico los investigadores, para los científicos, como usted lo ha dicho, y para los investigadores en cualquier giro de la ciencia, pues sabemos que el producir ciencia de calidad y proyectos que impacten a las comunidades, pues requiere lógicamente recursos. Y pues el sistema colombiano lamentablemente solo reconoce a los grupos y reconoce a los investigadores. Hoy día se habla que ese reconocimiento de los grupos va a desaparecer en en una próxima medición. Pues yo, por ejemplo, en Colombia soy nivel 3, es decir, soy investigador senior, ya obtuve la última categoría, pero pues yo no percibo en lo personal dinero o fondos del gobierno nacional colombiano. Pues lamentablemente hemos tenido una política de ciencia y tecnología que siento yo que no ha sido como la más adecuada, y sobre todo porque ha beneficiado en mucho el centralismo, por así decirlo, y las regiones hoy día todavía se encuentran pues desalentadas. Hay que hacer pues investigación pues a pulso, y buscando los recursos o financiación de proyectos incluso de entidades externas o privadas. No quiere decir que no exista financiación a proyectos desde MinCiencias y becas a MinCiencias, pero ha sido pues básicamente ya que en los últimos años o en los últimos gobiernos, y no un tema de tradición o que haya permeado las décadas. En el caso pues de los jóvenes colombianos, tienen ahora muchas oportunidades que en su momento incluso yo no tuve. Hay muchísimas becas de parte del gobierno y programas de educación que alientan pues el estudio en instituciones de educación superior, pero también hoy día tenemos una desaceleración pues de la natalidad. Cada vez menos, hay menos niños en Colombia, y pues esto lógicamente le ha pegado mucho sobre todo a las universidades privadas, porque pues su fuente de financiación son las matrículas. Para nada es un secreto, incluso vi una nota hace un tiempo que la Universidad Nacional históricamente había tenido el flujo de matrículas más bajo en toda su historia, porque muchos, incluso también jóvenes, no, pues ven otras miradas, por así decirlo, y ven el caso de la tecnología y todas estas fuentes de trabajo que solo requieres acreditar competencias laborales, y que pues
¿Para qué financiar una carrera tan costosa si puedo hacer algo práctico de 2 años o un año y pues con que sepa inglés, Excel y algún tipo de tecnología ya tengo las competencias para trabajar? Algunos académicos, incluso yo lo he dicho, expuesto y se ofenden, pero es la realidad, vaya, uno no puede pelear ni tapar el sol con un dedo, entonces es lo que hoy día viven la mayoría de jóvenes en Colombia y hay que repensar también los modelos de educación pensando precisamente en cómo desarrollamos desde el aula las competencias para el sector productivo y que ese sector productivo pues eh, esté a tono, vaya, porque ese recurso al final del día se prepara y se forma en las universidades y hay que desarrollar esas competencias para el trabajo. Hoy día se habla mucho del tema pues soft skills, que básicamente son habilidades blandas, y cómo generar empatía, cómo generar trabajo en equipo, cómo generar liderazgo y otras competencias que son necesarias para los entornos pues tan disruptivos que hoy día vemos. Pasa en el caso de la economía, o sea, un día había un arancel, Colombia tenía cero arancel a las exportaciones hacia los Estados Unidos y hoy día tiene un 10%. Entonces básicamente todo puede cambiar y lo importante también es cómo buscamos oportunidades también en otros mercados. Incluso esta semana, hablando otra vez de China y de la política exterior, pues la canciller en compañía pues del presidente Petro estuvieron en una rueda de negocios con el presidente Xi Jinping de la República Popular de China, estrechando lazos de cooperación económica, entre otros proyectos también de inversión, dado que un poco en política hemos girado un poco hacia la izquierda. Naturalmente, Colombia había sido un país de derecha, y pues hoy día es gobernado por la izquierda, entonces hubo este acercamiento hacia China. En otra oportunidad también se acercaron algunos países africanos. Entonces son nuevas perspectivas que también son positivas, pero sin embargo también pues hay que cuidar la relación con Estados Unidos porque también ha sido nuestro principal socio comercial y también pues lastima esos movimientos a ciertos sectores económicos que casi que siempre o tradicionalmente han exportado hacia los Estados Unidos. Eso desde el punto de vista del empresario. Yo como académico le puedo decir a un empresario, hombre, busca otro mercado, pero pues no es tan sencillo, vaya. Sacar pues de la comodidad a alguien que ha exportado tradicionalmente a Estados Unidos y tratarle de vender China o un país del sudeste asiático, pues también es un desafío complejo porque pues el empresario te va a decir, bueno, pero pues la mayor proximidad, ya tengo negocios, tengo un broker, no sé, o alguna relación pues mucho más estrecha con los Estados Unidos. Muy bien, acá hay algunas preguntas. A ver, rápidamente. Hay un colega que felicita por estas entrevistas. Señala, dice, Estados Unidos retrocedió porque no puede con China. ¿Qué tan fácil como eso, doctor Montoya? O sea que considera que hay un retraso tecnológico respecto a China. Eso parece evidente, ¿no? Sí, bueno, como ya lo comenté hace un rato, es el tema del proceso histórico que ha vivido China, pues con respecto a su transferencia de conocimiento y a su transferencia de tecnología. Recordemos que hoy las universidades chinas forman ingenieros, sobre todo, y pues todas estas ramas de STEM, matemáticos, científicos, que se forman en China y es una educación de calidad también. Las universidades chinas compiten con las universidades americanas en las mejores posiciones.
Entonces ya no es una relación tan desigual que de pronto tenía China en los noventas. En materia educativa, en muchos países de Asia también están dentro de los primeros ranqueados en las pruebas PISA, que son unas pruebas internacionales que califican competencias de conocimiento. Entonces, si vemos que China tiene ingenieros, tiene científicos, tiene mano de obra calificada y por la población también, pues son un gran competidor y un gran mercado que cualquier mercado mediano o pequeño quisiera también tener entrada allí. Pues básicamente es un poder desafiante desde la política, desde la economía, también desde la guerra, porque ellos pues lógicamente también están preparados y han fortalecido todo el tema militar. Entonces, pues China no es la China de hace algunas décadas, es claro, claramente es obvio y su poderío, sobre todo con esta estrategia de la ruta y la franja, ha fortalecido pues esas relaciones diplomáticas con los demás países. Un ejemplo es el claro, el de Colombia. Hace muchos años no veíamos hacia China y ante la situación y la confrontación del aumento de los aranceles, pues el presidente vio bien y pues también es presidente de la CELAC, que es la Comisión también para América Latina y el Caribe. Entonces, pues está abriendo esas oportunidades también comerciales para que los empresarios también vean la importancia de hacer acuerdos y generar lazos comerciales con pues el principal exportador y productor del mundo. Precisamente por ese desafío y ese crecimiento económico que ha tenido China en materia de comercio exterior, de centros de producción, de cadenas de suministro, de desarrollo portuario, de inversiones en infraestructura en países emergentes como Perú, como el caso de Panamá, y muchos países del este de Europa, por ejemplo, y el norte de África. Entonces, son proyectos que pues se veían lejanos, pero que hoy día cobran toda la relevancia y toda la importancia. Y es precisamente en el discurso que da Xi Jinping diciendo nosotros no vamos a ceder, pues lógicamente porque ellos no tienen nada que temer a Estados Unidos, básicamente porque es una economía fortalecida y que tiene muchos ya socios o ha estrechado relaciones con estos países BRICS, Brasil, India, Rusia y lógicamente China, que también están integrando a otros interesados, como algunos países de la Liga Árabe, entre ellos Arabia Saudita y otros que también hacen parte de los BRICS más los agregados. Muy bien, acá tenemos a Paulina Carvajal que dice, muy interesante la hoja de vida de su invitado. Bueno, Marco Alcántara dice que el Perú necesita urgente un ministerio de ciencia y tecnología como lo tiene Colombia. ¿De hace cuánto tiempo tienen ustedes ese ministerio? Bueno, sé que desde hace bastante tiempo ya no les sabría decir, permítame y ya les digo, voy a hacer trampa aquí y ya les digo desde cuándo está en ciencias. Bueno, aquí Flaviano Palomino dice, Trump no puede hacer mayor daño porque su apogeo ya pasó, debido a que ya no monopoliza la tecnología. Bueno, eso ya lo respondió nuestro invitado Jorge Lechuga. Alejandro Guerra dice, debemos preparar gente en logística, ser más competitivos en servicios que generan trabajo. Eh, ¿Cómo ves eso tú como experto? Dice logística. Sí, bueno, a la persona que me preguntó acerca del Ministerio de Ciencia, está constituido desde 2020
como ministerio, pero antes de que se convirtiera en ministerio, era un departamento administrativo, pues, de ciencia y tecnología, y básicamente, pues, data su institucionalidad desde 1968, o sea, desde los 70. Está como departamento en el 2020, el país lo erige ya a Ministerio de Ciencia y Tecnología. Con relación a la pregunta de la logística, es muy importante la formación en competencias para la administración de la cadena de suministro. Recordemos que Chancay es un punto o un hub logístico en Sudamérica, entonces requiere pues también que pues los empresarios también formen o diestren, y busquen pues personal para todas las operaciones que representa ese incremento en el movimiento de carga, porque al final no es solamente el Perú el que se va a beneficiar de ese hub, sino también Suramérica y sus puertos vecinos. Entonces, por ejemplo, este hub va a conectar a puertos en el Pacífico, como el caso de Buenaventura en Colombia y como el caso de Manzanillo en México, que son los puertos de carga que más mueven carga en estos dos países. Entonces, por su punto geoestratégico importante, va a disminuir los tiempos de tránsito que antes eran 40 hacia China, casi que desde cualquier puerto en Sudamérica, en el Pacífico, y va a disminuir, pues, lógicamente, hacia 11 días de tránsito desde Chancay hasta, pues, las aguas territoriales de China. Es muy importante pues que las instituciones de educación superior también alineen sus programas de formación en negocios internacionales, comercio internacional y logística a esas competencias que requieren hoy día las cadenas de suministro, que no son cadenas de suministro tradicionales, sino que hoy incluyen la digitalización. Entonces hoy, por ejemplo, vemos robots, vemos chatbots para el tratamiento de la información en la logística. Vemos sistemas de información a través del metaverso que pueden administrar las almacenes y los CEDIs o centros de distribución. Entonces, básicamente requieren de personas calificadas y jóvenes, que también tengan esas destrezas tecnológicas para operar la tecnología. Incluso estaba yo viendo en un video que de la Deutsche Welle, que el caso de Chancay, en la parte interior, no requiere ningún movimiento de personas, sino que el mismo movimiento de la carga, pues el despacho como tal aduanero y pues las grúas pórticos, todo el movimiento va a ser controlado de manera tecnológica. Entonces va a estar casi que blindado todo, y representa, pues, la tecnología va a estar ahí, pero detrás de la tecnología tiene que haber, pues, personas capacitadas para poder controlar y monitorear esas operaciones logísticas y ahora casi que tecnológicas y automatizadas. Entonces, representa unos desafíos. Lógicamente, también escuché todo el tema que traen con el manejo ambiental. Chancaya está produciendo, pues, suministro, por así decirlo, de aguas negras pues, a las aguas que están contiguas al puerto. Entonces, pues, también es un desafío, no solo aumentar y mejorar la competitividad y la derrama económica que puede tener el puerto, sino también conservar, pues, el hábitat y pues, todo ese ecosistema natural dentro del que se encuentra también el puerto. Entonces deben ser modelos que muy bien impacten económicamente, pero que también busquen y respeten las leyes y la normatividad ambiental dentro, pues en este caso del Perú. Bueno, acá tenemos a Alfa 9, no sé quién será, dice, buenas noches, viendo toda esta actualidad, no hay temor
que vengan a invadirnos a Sudamérica, ya que por otros continentes los están alejando. No creo que haya ese peligro, ¿no? Lejano. No, de hecho la política china es muy pacífica. Si hubiéramos tenido un Xi Jinping, otro mandatario que tuviera una política a lo mejor más bélica, por así decirlo, pues muchos territorios ya fueran invadidos o conquistados, o incluso hubiera habido ya enfrentamientos militares entre territorios que son controlados precisamente por Estados Unidos. Es el caso de Taiwán y para el caso de la colonia británica en Hong Kong. Taiwán es, por ejemplo, un ejemplo donde hay todavía respeto por pues toda la influencia que tiene Estados Unidos sobre la isla, pero que al final del día hace parte de este territorio también de la China, pero es un modo de gobierno autónomo. Y ellos no han todavía realizado pues, aunque hacen vigilancia en el mar meridional de la China, pero pues no han hecho, por así decirlo, un enfrentamiento públicamente o lanzado misiles o algún tipo de afectación a población civil que sí lo hemos visto, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, pues básicamente porque su modo de política exterior y su liderazgo, pues sí tiende a lo bélico diferente al gobierno chino. Entonces ellos han mostrado una postura, pues muy todavía muy, por así decirlo, diplomática frente a todas las injerencias o situaciones que afecten también los intereses de la economía china. Muchísimas gracias, estimado doctor Jorge Lechuga. Ha sido muy ilustrativo. Acá los seguidores están contentos, aunque tienen temor de que Estados Unidos de repente no deje invertir a China en América del Sur, pero eso creo que depende de nosotros, de un poco las relaciones internacionales. También hay felicitaciones por la entrevista que hicimos al doctor Alfonso López Chao. Bueno, muchas gracias, estimado Jorge. Solamente que te rogaré que nos pases algunos contactos para que nuestro canal pueda entrevistar a científicos mexicanos que opinen sobre los diversos campos del conocimiento científico y tecnológico de México, del mundo y del espacio de repente. ¿Ok? Muchas gracias, Jorge. Será hasta un próximo encuentro con la ciencia. ¿Algunas palabras de saludo para la gente de tu promoción de colegio? No, pues muchísimas gracias a todo el público pues que estuvo conectado pues a través de esta entrevista. Y bueno, reitero mis agradecimientos a usted, doctor Modesto, por pues la invitación. Y con mucho gusto pues me pueden agregar a LinkedIn. Estoy pues como Jorge Isaac Lechuga Cardoso. Y pues nada, pues muchas felicitaciones por su programa. Y aquí a la orden, y claro que sí cuente con la invitación a otros colegas, también investigadores de aquí, de México y del mundo. Y Muchas nos gracias vemos, nuevamente. y nos vemos en agosto en el Encuentro Científico Internacional. Así es, ahí nos vemos. Muchas gracias, amigos. Ha sido Hasta el luego. doctor Lechuga Cardoso. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.